Ujú. Y permítanme, por favor, a colocar la presentación. Bueno, jóvenes, reciban un cordial saludo de parte de su profesora Betty Alejo, quien hoy está nuevamente con ustedes en la semana 4 para nivelarlos. Me gusta muchísimo que nos nivelemos, incluso, fíjense, ya la semana que viene, que sería el 4 de mayo, comenzaríamos entonces la semana 5, ¿verdad? Está pasando rapidito este tiempo, gracias a Dios. Entonces eso quiere decir que ya ustedes en la semana 5 vamos a estar ya súper nivelados, pues no estamos atrasados, porque esta situación también preocupaba. Bueno, ya semana 5 quedarían dos, la semana 5 y la 6 de puro contenido, porque la 7 ya sería reforzamiento académico, el 8 sería el examen y el 9 volvemos a los contenidos. Entonces, bueno, qué bueno. Sí les pido, por favor, y entiendo que yo sé que ustedes, como estudiantes de estudiante de educación superior tienen varias asignaturas, pero le pido por favor que traten, ¿verdad? No que traten, que lo hagan, porque el tratar queda en la intención. Que busquen la forma, jóvenes, de organizar un plan de estudio, hagan un horario por cada, así como ustedes tienen las asignaturas los lunes, y así sucesivamente, hagan un horario para que se dediquen esas 2 horas o 3 horas, 4 horas, 5 horas que corresponde para hacer los foros, las tareas y no se atrasen en las actividades, porque recuerden que nosotros estamos evaluando también, somos evaluados, nosotros profesores aquí somos evaluados y entonces yo tengo que entregar semanalmente todas las evaluaciones y bueno, es lo que les quiero decir, pues para que ustedes estén bien y yo también esté bien. Entonces, bueno, jóvenes, fíjense, hoy precisamente vamos a trabajar igual que anoche con el plan de clase, igualito. Solo que, fíjense, yo estaba revisando el aula virtual esta tarde, porque estuve revisando su aula virtual, incluso ya yo la he ido llevando, porque la estoy haciendo todas al mismo tiempo. Claro, ahorita un día a la vez, que de verdad, un día a la vez. Entonces, fíjense que hoy vamos a trabajar el tema, ¿qué pasó acá? ¿Será que agarré la que no era o no lo borré? Ah, no, se fue que no le borré acá. Vamos a, bueno, el tema número 4, que son los mercados, ¿verdad? Pero los mercados productivos. El objetivo de aprendizaje es explicar qué son los mercados de factores productivos, aunque anoche hablamos bastante sobre eso. Hoy realmente vamos a terminar de concretar y salimos de este punto, porque ya creo que ya ha sido suficiente con lo que hemos conversado. Sin embargo, como tenemos clases de 2 horas, vamos a ir explicando lentamente y también les traje algunos ejercicios para que quememos el tiempo, vamos a llamarlo así, para que podamos entendernos bien con estos contenidos y decirle chao hasta el próximo tema, que es el lunes, ¿verdad? Otro tema. Entonces, fíjense que vamos a definir qué son los mercados de factores productivos y caracterizar el sector público que anoche quedó pendiente, o sea, se tocó muy someramente y hoy lo voy a considerar porque he estado revisando algún contenido que me interesa que reflexionen un poco sobre lo que está pasando con los servicios públicos, porque está dentro del sistema económico, por supuesto. Bueno, ya pasé el control de asistencia, vamos a hacer igualito la metodología de participación, lluvia de ideas, y primero yo les doy la clase magistral, después me van a acompañar los 2 estudiantes que yo le había solicitado hoy ese apoyo, ¿verdad? Como complemento a lo que yo estoy diciendo. Y vamos a trabajar por último el aprendizaje basado en problemas. Hoy les traigo, en vez de 2, les traigo 3 ejercicios, pero diferentes. Y luego una conclusión corta de unos 3 minutos para cerrar el proceso. Bueno, en cuanto a los criterios de evaluación de este tema número 4, van a hacer es un organizador gráfico de 2 paginitas, un organizador gráfico que anoche se los expliqué y les dije que por favor es un gráfico, la manera que usted lo quiera hacer, ese formato lo utilice usted, traten de trabajar más, o sea, porque sí han trabajado bastante, lo he visto, pero traten de trabajar los conceptos cortos, es decir, que no excedan de 6 líneas, suficiente con eso, lo pueden hacer más reflexivo en vez de
de alargarlo, pues incluso en algunos foros he visto que la gente ha escrito bastante. Entonces, bueno, traten de hacer los comentarios más cortos, porque realmente ya yo sé que ustedes son estudiantes muy participativos y muy de pensamiento crítico reflexivo, entonces la participación de los foros, que queda el foro 2 3 ¿verdad? Y el uno creo. Bueno, ya de ahí creo, ya no el 4 lo quité, por supuesto, porque hoy me di cuenta de que estoy trabajando doble entre foro y tarea. Entonces, no, me quita bastante tiempo porque tengo varias asignaturas. Entonces, vamos a ir haciendo así. Incluso estoy pensando que tengo que averiguar eso, que si el día que coloque un foro, le tengo ganas de colocar el foro y que chateemos en ese foro, es decir, participemos y no haya tarea. Pero eso tengo que averiguarlo porque no estoy segura si eso se puede hacer solo como una actividad evaluativa. Pues no estoy segura de ello porque creo que es un elemento, un complemento de este proceso de enseñanza. Bueno, lo otro es que en ese organizador gráfico traten de colocar siempre, jóvenes, que también quiero agregar esas dos cositas, coloquen por favor un párrafo introductorio no más de 10 páginas o 10 páginas, 7 líneas o 10 líneas máximo, el introductorio y la conclusión, máximo. Lo demás, que son ideas, ¿verdad?, de ese organizador gráfico cortico, con 6 líneas más que suficiente. Lo otro que también quiero decirles que hay muchas personas que me han mandado las tareas, me las mandan en Word. No, porque me saca del aula virtual y me da hasta miedo habilitarlo porque ya yo pasé la experiencia de agarrar virus en mi computadora y como no puedo darme el lujo porque estoy trabajando con ustedes, pues, con todas las asignaturas. Entonces, conviertan a aquellas personas que todavía me mandan, ¿verdad?, la tarea en un formato Word, o sea, en vez de grabarlo en Word, allí eso es facilito, ustedes saben más que yo, y lo pasan a PDF porque no les voy a aceptar tareas que el que me lo mande ahorita en la próxima, ya porque estamos enseriándonos. Pues acuérdense que siempre desde el primero empieza uno como que dando ciertos procesos de flexibilidad, pero a la medida que vamos avanzando jóvenes, ya los retrasos, ya sea en una actividad de foro o en un retraso de alguna tarea, le voy a evaluar menos la calificación, por supuesto, o sea, la responsabilidad de ese deber. Cuando me lo envíe, ya si está en 10, le quitaría por lo menos 2 puntos, para que sepan, pues. Ya eso va a ocurrir a partir de la semana 5, que ya todos nos estamos en el SIGUE, que se terminó ya, que todos se registraron y estamos al día, y que los que se acaban de incorporar también se pongan al día. Pero ya en la semana 5, ya ese proceso de que cámbiame, profe, que modifica, no puedo, porque de verdad, primero porque me quita tiempo a mí también, jóvenes, mi tiempo es muy valioso. Y lo otro en este momento, pues, y lo otro, jóvenes, es que sí les puedo recibir la tarea porque puede suceder, pero ya sabe que tiene 2 puntos menos. Entonces, para que quede claro, no digan, profe, no me lo dijo. Bueno, eso me interesa que quede en común acuerdo, pues. Recuerden que nosotros aquí en el caso particular de Betty Alejo, ¿verdad?, que yo soy su profesora en esta asignatura y a lo mejor en otras que vienen, yo les agradezco muchísimo que haya mucha comunicación directa. Nuestra responsabilidad recae, ¿verdad?, tanto en ustedes como en mí. Pero fíjense, nosotros somos adultos y como adultos tenemos que comportarnos. Para eso aquí tenemos a nuestra amiga Zúñiga Sánchez, que ella es la presidenta de esta asignatura, o sea, de esta aula, y le agradezco a ella que se comunique conmigo en cualquier situación que ustedes necesiten. El canal es ese, pues. La presidenta se comunica con la profesora le responde a la presidenta y ella envía la información para que no nos embonchinchemos. Entonces hay una comunicación fluida y les agradezco muchísimo porque así como ustedes, yo los evalúo, que los estoy evaluando muy bien, ustedes también me tienen que evaluar a mí, espero que me evalúen bien para que yo poder seguir avanzando en esta formación que estoy haciendo aquí en la U Israel, que es mi segunda experiencia, ¿no? La primera la hice con el NAT, no tenía con grado y ahorita estoy con grado y con NAC. Entonces yo les agradezco muchísimo que nos comportemos, y se lo digo de corazón, pues, con mucho respeto, de que nos comuniquemos, pues, directamente en lo que ustedes necesiten, en lo que yo pueda ayudar, en lo que yo pueda resolver. Solo que en las cuestiones de las entregas de las tareas, jóvenes, yo sí tengo que o sea, penalizar un poquito, no mucho, pero un poquito, porque recuerden que aquí hay estudiantes que son excelentes todos, pero la mayoría me ha entregado trabajos puntuales y excelentes. Entonces, claro, eso siempre queda como que
a ojo visor de que el otro, bueno, yo te estoy entregando a tiempo y porque el otro tiene la nota igual. Entonces, es cuidándonos de que todos esté apegado a la normativa como tiene que ser para que no tengamos problemas, jóvenes. Lo otro es, bueno, en cuanto a la introducción de hoy, yo quería hacerles el repaso, ¿verdad? Rápidamente, no voy a hablar de contenido, por supuesto, de la semana 1 que estuvimos abordando, jóvenes, nuestra primera semana, que iba a ser la segunda, ¿verdad? Pero dada la circunstancia de que a mí me notificaron fue después, comenzamos en esa semana y por eso estamos recuperando, incluso ya estamos autorizados porque yo le notifiqué a la coordinadora que muy gentilmente dijo que sí, igualmente a la de talento humano. Entonces, en la primera semana que recuerdan que nos ubicamos, que fue el 13, ¿verdad?, de abril, nosotros trabajamos, lo primero fue la introducción a la economía, hablamos de algunos conceptos de economía, que lo tengan claro, es lógico que cuando hagamos el reforzamiento académico, jóvenes, vamos a tener vamos a hablar de un concepto de economía porque uno o dos, porque eso es seguro que ese concepto va a salir en el examen, pero no sé cómo se los voy a colocar. Lo que sí le estoy diciendo es que va ese concepto. Y bueno, hablamos también de los agentes económicos, ¿verdad? Que ustedes participaron bastante sobre los consumidores. Ya eso está claro, lo que son los consumidores. Sin embargo, como vamos a hablar de los factores, de los mercados de factores productivos, lógicamente vamos a tocar otra vez esto porque esta es un ciclo, pues, que involucra estos elementos. En la semana 2, jóvenes, hablamos de los agentes económicos y hicimos referencia a lo que son los productores. Eso también quedó claro, se lo vi en los trabajos, yo pienso que, bueno, más claro no puede ser. Y en la semana 3, que fue ayer, hablamos de los mercados, ¿verdad? Mercados productivos, pero hoy vamos a hablar también nuevamente es como un complemento de esta semana, pues. Entonces, bueno, dando inicio, ¿verdad?, a lo que corresponde a la clase de hoy, bueno, voy a leerles esta frase célebre, como siempre, diciéndole que la crisis, ¿verdad?, además de que es de Einstein, Albert Einstein, que me gusta muchísimo, me hubiese gustado mucho conocer a un hombre así, tan intelectual, ¿verdad?, que todo lo que dice Albert Einstein fue verdad, de verdad que él fue un hombre, primero, que se adelantó al tiempo, y fuera de eso, que las ideas de él fueron únicas. De verdad que cada letra de él enamora. Entonces él dice lo siguiente, joven, que la crisis es necesaria para que la humanidad avance. Solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Albert Einstein. Qué bien. Me encanta lo que dice él por lo siguiente. La crisis. La crisis es una crisis, lo contaban anoche los chicos que pusieron excelente, hay una crisis globalizada. Pero la pregunta aquí sería, ¿por qué hemos llegado en estos momentos del siglo XXI con una evolución como la que tenemos, ¿verdad? A nivel de información, de comunicación y de tecnología y, por supuesto, de mano de obra calificada y especializada, como nosotros, estoy hablando de este contexto globalizado, como nosotros como sociedad, hemos caído en una crisis mundial, una crisis que cada día se acrecienta más en los países del primer mundo y, por supuesto, en los países que están en subdesarrollo. Incluso estaba leyendo la otra vez que los países se clasifican, ¿verdad?, en los países del primer mundo y los de subdesarrollo, incluso, y los de subdesarrollo, por lo menos Ecuador, es un país que está en este momento de un país de subdesarrollo, pero está en un primer nivel para ser un país desarrollado. ¿Por qué lo están considerando así? Porque precisamente la edad de lo que es la seguridad social aquí comienza a correr a partir o a beneficiarse a partir de los 65 años. Y si ustedes observan otros países, la seguridad social comienza a los 55 años. Quiere decir que mientras más joven la persona se jubila, eso hay un problema allí de economía. Entonces, bueno, por allí está Ecuador en un buen nivel. Pues, además de que Ecuador está también clasificado, ¿verdad?, como sociedad
de mundo está clasificado como uno de los exportadores, que lo dijeron ustedes anoche, pero además de eso, es uno de los países más visitados del mundo. ¿Por qué? Pues eso se lo sacó una revista acá. ¿Por qué? Mundial, pues. Porque primero por los templos que tiene, ¿verdad? Socialmente, y además de eso por las bellezas naturales, la biodiversidad que tiene Ecuador y más todo ese gabaje cultural y tiene unas bellezas de verdad. Entonces es uno de los países más visitados del mundo. Creo que es el tercer país más visitado del mundo. Lo vi en una revista la otra vez. Entonces fíjense lo interesante. Ahora bien, ¿por qué nosotros en este contexto globalizado hemos caído en una crisis mundial? Bueno, precisamente tiene mucho que ver con con la identidad humana. El hombre ha perdido, primero ha perdido, vamos a llamarlo así, esa pertinencia de lo que es la sociedad como tal. Y lo otro es que mientras nosotros no hagamos una mirada hacia nosotros mismos, por supuesto que no vamos a sembrar o a maximizar la concienciación que necesita el mundo. Recuerden que esto, y lo hablaba yo anoche, que estamos en un momento del capitalismo, y este capitalismo que ha sido salvaje y que muchos autores socialistas lo han identificado como tal, ha sido un capitalismo salvaje, donde la cúpula de toda una sociedad alta se ha enriquecido cada vez más en contraparte a otro estrato social que cada día se empobrece más. Entonces, eso ha sido uno de los grandes problemas, incluso lo vemos en las calles, ¿verdad? Como gente que no tiene ni siquiera los sustentos para sobrevivir en esas necesidades básicas, cómo hay gente que cada día se ha incrementado. No solamente estoy hablando de Ecuador, estoy hablando del mundo, o sea, de la economía globalizada. Incluso hay países que es como Estados Unidos, que parece una belleza y que todo el mundo quiere irse. Mire, incluso vivir en Estados Unidos no es tan fácil, ¿sabe? Porque ellos pagan muchos impuestos y si usted no tiene trabajo, a usted tampoco lo atienden. Es decir, que tienen también clasificado los organismos sanitarios, educativos, para los niveles de atención. Imagínense ustedes todo ese colapso. Entonces, lo que les quiero decir que en este sistema económico el capitalismo ha tenido mucho poder por ese control, ¿verdad? Pero también ha ha producido pues más pobreza porque la gente, además de que no encuentra cómo solventar la situación, acuérdense que el poder viene de arriba, de la cúpula, y mucha gente no tiene ni para cubrir sus necesidades básicas. Además de que es un problema de conciencia, y de un problema ético-moral, porque el problema es que nos hemos desintegrado, pues cada día queremos tener más riquezas, los que tienen, pues, y los que están en el estrato bajo cada día se empobrecen más. Y es una cuestión ya cultural, es una cuestión ético, moral y además de eso, económico, por supuesto. Y lo otro es que me gusta mucho esta frase porque precisamente él habla de la crisis, es verdad, esa crisis mundial que nos afecta a todos de una u otra manera y más ahora con esta pandemia que ya tenemos más de 40 días, que lo que le iba a decir anoche que se me pasó, pues el Titanic hay una foto ya, una imagen, ¿verdad? Que dijeron que era 15 días, después dijeron 15 días más, incluso yo la tengo en mi estado, y dice, ya pasaron 78 años y todavía estamos en la pandemia. Entonces, fíjense cómo todas estas situaciones, sin querer queriendo, ¿verdad? Esta pandemia hizo una crisis, porque hizo una brecha, de verdad, una brecha económica, incluso están pensando hacer el distanciamiento con las medidas de bioseguridad. ¿Por qué? Porque los establecimientos ya no pueden seguir cerrados. Imagínense la gente que vive de sus negocios, ¿ah? Entonces ya se han visto afectados, incluso muchos están en quiebra. Sin embargo, fíjense, allí viene lo sin embargo. Lo que dice el autor es que la crisis es lo que genera, ¿verdad? Lo que genera otro cambio de mentalidad. Tenemos que prepararnos también para lo incierto y no estamos preparados para las cosas, para las situaciones inciertas. Incluso el cerebro humano, ya yo se lo he dicho, pero se lo estoy como concretando, está acostumbrado a mantenerse en la zona de confort. Y cuando nos sacuden estos tipos de situaciones, por supuesto que nos vemos tocados y no sabemos qué hacer. E incluso mucha gente
está emocionalmente bien afectada y lógicamente económicamente más, porque si usted no va, como dicen el proverbio popular, barco parado no genera flete, y de verdad hay mucha gente que depende de su negocio, pues. Bueno, eso ha creado una crisis y la gente lo que tiene es que también replantearse qué va a hacer con esta, o qué vamos a hacer con esta crisis que nos ha tocado. Incluso esta pandemia, fíjese, este virus, covirus, este coronavirus, que es un corona, yo le digo corona, si tiene corona es porque es muy fuerte, es un corona y de paso tiene el 9, imagínense. Entonces, fíjense cómo él, o sea, esotéricamente lo estoy explicando, este coronavirus ha movido, ¿verdad?, toda la estabilidad económica de todos los países. Y esto es en el caso de ustedes que estamos bien, pero en el paso mundial, muchos países están afectados. Incluso África es uno de los países que más necesidades tienen muchos problemas de salubridad, tienen problemas de educación e incluso de alimentación. Entonces, fíjense cómo países como África, por Dios, que, que son países que uno no se imagina cómo son, pues de bellos y hermosos. Y lo otro es que, bueno, muchos países, otros y otros y otros, Cuba es otro país que también está colapsado, Venezuela, para qué decirles, el mismo Colombia, ¿cuántos colombianos no han emigrado para acá o para Perú o se han ido a Europa? La mayoría, incluso fíjense que ustedes, Ecuador, que eso no lo hablamos anoche, Ecuador en el año 1978, creo, por allí, que también eso fue a nivel mundial, que los bancos incrementaron los intereses, porque recuerden que hay otra cosa, los bancos también tienen mucha culpabilidad con todos estos momentos de crisis, porque los grandes capitalistas son los dueños de los bancos. Y en 1978, ¿cuántos ecuatorianos no emigraron para Europa, verdad? Llámese Londres, llámese España, llámese, bueno, todos estos países de Europa. ¿Por qué? Porque la crisis fue tan fuerte que muchas personas estaban endeudadas. Y eso es lo que pasa, porque cuando sube la tasa de los bancos, ¿verdad? La gente que le debe al banco, imagínense cómo colapsa, cae en crisis. Entonces, fíjense cómo por lo menos eso lo han hecho muchos los ecuatorianos. A mí me gusta mucho esa cultura de acá por esto, porque ellos cuando están acá, que ven que no logran estabilizar su economía, por lo menos muchos se emigran, ¿verdad? Y buscan su platica en Europa, los euros o en Londres duran un tiempo, unos 10 años, y después regresan a su país. Entonces, bueno, lo que les quiero decir con esto es que la crisis sí nos hace ver muchas posibilidades. El problema es que como no estamos acostumbrados, porque nos manejamos bajo un pensamiento lineal, secuencial, determinista, donde lo cierto es tan cierto y es más incierto que cierto, entonces no sabemos manejarnos bajo dos pensamientos, que es el pensamiento estratégico y el pensamiento de respuesta. No sabemos. Entonces, salir de la zona de confort también da miedo, crea incertidumbre y, por supuesto, no sabemos manejar. Entonces, él lo que dice es que los momentos de crisis te hacen ser más inteligente, te hacen crear nuevas estrategias y, por supuesto, salir de todas estas situaciones. Bueno, ya saliendo de nuestra introducción y comenzando con el desarrollo del tema, hoy vamos a tratar esos temas, los mercados de factores productivos, y yo les diría a los chicos cuándo me van a ayudar a complementar. Entonces, fíjense que volvemos a decir que tal cual como lo dice la lámina, lo pueden observar allí, el mercado de factores productivos se refiere a los distintos mercados de factores de producción, es decir, la tierra, el trabajo y el capital, como lo observamos anoche. Es importante que allí, ¿verdad? Dentro de ese capital está todo lo que tiene que ver con la tecnología, con la maquinaria, con el conocimiento y con todo lo que tiene que ver, porque el conocimiento también genera dinero, genera dividendos. En el conocimiento no se le ha dado, que casi no se le ha dado. Ahorita, más bien, como estamos en la era, ¿verdad? De la información y la sociedad, ahorita es como que se le está dando la importancia de que vendiendo el conocimiento también se puede generar capital, y por supuesto que sí. ¿Cuántos países como Estados Unidos, por decir China, Japón y todos esos países de primer mundo que han vivido más? Por eso también es que son países desarrollados. No podemos compararnos con unos países que han vivido tantas guerras, la primera, la segunda, la guerra de 110 años, la guerra de los 7 años, chalala, como nosotros que no hemos pasado por esas situaciones. De verdad, gracias a Dios, no hemos sido tocados. Nosotros lo único que nos tocó fue la colonización
cuando Cristóbal Colón se le ocurrió llegar acá sin querer queriendo, porque él iba a África, de verdad, se lo digo, pues yo leí esa historia, y terminó aquí en este cuento del continente caribeño, y bueno, así fue que él abrió los ojos, y bueno, tremendo regalo. Entonces, bueno, para nosotros. Entonces, bueno, dentro de eso, nosotros no hemos vivido procesos así fuertes, de verdad que no. Más bien, bueno, claro, aquí en Ecuador y Perú, cuando hicieron esa lucha, que los peruanos eran los que anteriormente, pues cuando estaba Bolívar y estaba Sucre y todos los personajes famosos, ¿verdad? Se dio la lucha por la división de la tierra, porque uno de los problemas que se ha tenido, y las guerras han sido por eso, jóvenes, además de agarrar, para adueñarse de las riquezas, también es para apropiarse de lo que ha sido las grandes tierras. Fíjense cómo las divisiones, ¿verdad? Perú antes eso también lo leí en unos libros aquí de escolares que me gustan mucho, los tengo, me los regalaron, que aquí los votan, yo no sé cómo se les ocurre. Bueno, lo cierto es que eso está mal, porque eso es conciencia. Bueno, lo cierto es, jóvenes, que dentro de esa situación, Perú era el que gobernaba, pues, porque este era territorio prácticamente de los peruanos. No había, pues, no habían los límites establecidos. Incluso Colombia era la gran Colombia y pertenecía a todo. Entonces, claro, eso fue uno de los grandes problemas que hubo, pues, porque Simón Bolívar quería hacer eso, que hubiese una sola nación, ¿verdad? Donde nosotros pudiéramos estar todos unidos, globalizados, pero eso no se dio, incluso porque siempre hay los más caciques, los que más, y aquí cuando se dieron esos momentos, mucha gente, aquí hay cuentos de ríos impresionantes, donde mataron, fallecieron cantidades de gente en los enfrentamientos que hubo, pues, y bueno, en eso los peruanos querían colonizar estas tierras, igual que Colombia también. Y así sucesivamente, y es tanto que Ecuador perdió, ¿verdad? Tierras como Pasto, que le pertenecían a Ecuador, eso lo agarró Colombia porque en aquel entonces que se repartieron la torta, porque la tierra ha sido como una torta, pues todo el mundo quiere comerse un pedazo grande de ese pastel, y resulta que, bueno, no han respetado los límites, ¿verdad? Geográficos, bueno, y así se han perdido pedazos de tierra, eso ha traído muchas divisiones y, por supuesto, guerras. Entonces, bueno, eso se dio en esos tiempos, que es lo que le estoy diciendo. Y en cuanto al trabajo, bueno, nosotros venimos, por supuesto, de la cultura, pues nosotros heredamos, parece mentira, mire, desde Grecia se heredó, ¿verdad? Esa cultura de Grecia la pasó a Roma. Roma la expandió para todo lo que era la cultura centro-occidental no, la cultura occidental. Entonces, esa cultura occidental, que por supuesto nosotros pertenecemos a ella, nos tocó la influencia de Roma, aunque Roma fue un país, ¿verdad? Un país que muy organizado, un estado muy organizado, porque ellos todos ya estaban ya ellos tenían su código de organización, tanto escolar y cómo debería funcionar una sociedad. Entonces, bueno, nosotros heredamos eso, pero también el tipo de trabajo, es decir, fíjense que nosotros bueno, aquí pues se trabajan 10 horas bueno, y se trabaja de lunes a viernes en algunas empresas o algunas hasta los sábados y ya como que se acabó la producción, pues debería ser como los países como China, Japón, que trabajan 24/7. Pero ellos tienen una diferencia bien interesante. Incluso el problema de ellos es el idioma, pero yo recuerdo que en el año 1987, 1988, y hasta 90, ellos andaban por todos los países buscando personas jóvenes preparadas, ¿verdad?, para llevárselos a su país, enseñarles los idiomas, porque ellos no tenían en ese tiempo, imagínense, ellos no tenían para nada las manos de obra que quisieran trabajar, porque todos tenían ya riqueza. ¿Cuál es el truco de ellos? O el secreto, bueno, que ellos trabajan 24/7, pero ellos también son unidos, ellos son así como aquí, pues los primos acá, me encanta esa cultura de los primos, porque ellos acá también se financian, se ayudan, y son como una hermandad. Y así son los chinos y los japoneses, porque ellos trabajan 24/7, y de las ganancias que se tienen, ellos reparten
cierto porcentaje para sus trabajadores, y así es que se hace. Y así debería ser el sector productivo, ¿verdad? No darle un sueldo y salario a una persona y que pasa 20 y 30 años. ¿Cuántas personas no pasan 30 y 40 años en una institución? O 20 por lo menos, que es bastante, o 25, que aquí es 25, y al final usted sale prácticamente con un carrito o una casita. Entonces, debería ser, o sea, la torta repartirse en grandes pedazos, hacer una división más equitativa de las ganancias. El problema es que, vuelvo a decir, el capitalismo salvaje solo quiere enriquecerse y no le interesa lo demás. Incluso, mire, si ustedes se ponen a hacer una mirada desde ese enfoque humanista, nosotros de verdad no deberíamos de tener ningún nivel de pobreza en ningún país del mundo, porque no se justifica, porque todos los países tienen riqueza para tirar para arriba, todos. ¿Y cómo es posible que dentro de este mundo todavía hayan situaciones como niños en la calle, ¿verdad? Que son problemas sociales, jóvenes, niños en la calle, la delincuencia, la prostitución, el contrabando. Imagínense ustedes cuando ya nos metemos con ese contrabando. El contrabando ha hecho muchísimo daño, que ustedes lo tienen al ladito, que es Colombia, ¿no? Y Colombia pasa droga hasta decir ya nomás para Estados Unidos y para México y para tantos países. México es otro. Entonces, fíjense cómo las sociedades, desde esas acciones no virtuosas, han afectado de una u otra manera a la comunidad, incluso la trata de blanca, ¿verdad? De niños, todas esas situaciones que parecen mentiras, que uno cree, no, eso es película, no, eso está vivito, eso está presente, además del deterioro ambiental que le hemos hecho a nuestra madre tierra, ¿verdad? Que es un templo único y sagrado que tenemos que proteger porque es nuestra casa, es nuestro hogar. Y cómo todo eso influye en el comportamiento del ser humano, y eso tiene un solo nombre: conciencia, porque nos manejamos sin conciencia. Mientras nosotros nos estemos manejando, jóvenes, sin conciencia social, seguiremos teniendo crisis más crisis, incluso vamos a acabar con nuestro planeta Tierra. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos conciencia, todos nos desplazamos desde una conciencia individual, afectando al otro consciente o inconscientemente. Entonces, eso es importante, que dentro de cada uno de los espacios que nosotros estemos, ¿verdad? Ya seamos ingenieros en sistemas, economistas, profesores, doctores, médicos, el chalala, cualquier área, nosotros debemos siempre buscar la manera, primero, de proyectar desde nuestros pensamientos, palabras, sentimientos y actuar acciones virtuosas de integración para que siempre los más desfavorecidos dejen de ser desfavorecidos, dejen de estar en una situación vulnerable. Y es que hay demasiada gente que no les llega el agua potable, no les llega, no tienen los servicios de internet, no tienen servicios sanitarios, no tienen y no tienen y no tienen. Y él no tiene eso como, y por eso es que ahí te lo dice, el problema de la crisis es que además mueve el mundo, pero también debería de mover la conciencia social, solo que el hombre no quiere despertar porque no le conviene, porque el capitalismo salvaje nos enseñó a nosotros a manejarnos en conciencia individual, y esa ha sido la formación que hemos tenido, jóvenes, una formación que ha sido que ha despertado o maximizado una conciencia yoísta, consumidores al dominio, consumista, ¿verdad? Y cada día estamos más distanciados desde nuestra identidad como seres humanos y, por supuesto, divididos de la especie humana. Y por eso es que tenemos que volver en este siglo XXI, Dios mediante, y con estas crisis que están pasando, con todas estas situaciones sociales que estamos viviendo, pues son, quizás aquí no se viven, pero usted lee todos los días todas las situaciones que ocurren en el mundo. Estamos hablando de una economía globalizada, y de verdad que es impactante que haya cosas que sucedan en este mundo que es obra y gracia del hombre, solo del hombre, que se maneja en conciencia individual. Entonces es importante que desde esos escenarios que nosotros nos desplacemos, debemos, jóvenes, también darle la mano amiga, solidaria a las personas que lo necesiten, por supuesto, desde nuestro conocimiento, porque para eso somos profesionales, ayudar a través de nuestros discursos, ¿verdad? De nuestra oratoria, ayudar para que la gente entienda y haga un cambio de conciencia. Es necesario, porque si seguimos así, el hombre va a terminar destruyendo al mismo hombre. Incluso ya eso está escrito, ¿verdad? Que una de las personas más destructivas de este mundo, de la especie, ¿verdad? De toda la especie que existe en el ecosistema, somos nosotros, los hombres.
el sapien. Este sapien que cada día se aleja más de su sociedad. Un sapien que es más sentisapien, es decir, por su sentimiento, porque así lo llamo yo, sentisapien es un hombre que supuestamente se maneja desde la lógica racional, objetiva, y es puro ego, pura pasión. Entonces, esa situación de ego también tenemos que aprender, jóvenes, a minimizar, a trabajar ese ego para ser cada día mejores personas y proyectarnos en conciencia social. Bueno, con respecto al trabajo, debemos también trabajar más, porque la idea es que las empresas o las organizaciones públicas del sector público también trabajen 24/7, o sea, tengan un personal listo, no que quiere decir que uno va a trabajar las 24/7, no, sino tipo así como hacen los médicos, las enfermeras, un horario de 24/7 compartido, ¿verdad? En horarios de diferentes grupos y de lunes a domingo para que pueda haber evolución en la sociedad. Eso es importante, porque en la medida que uno trabaja, ¿verdad? El trabajo es productividad, es un factor productivo que incrementa, por supuesto, la calidad de vida. Mientras sigamos en el chalala durmiendo y no haciendo, ¿verdad? Las cosas como tienen que ser, por supuesto que no vamos a lograr ese nivel de crecimientos económicos. Incluso yo les había comentado que me gusta muchísimo el alcalde que está aquí, nuestro alcalde de Quito, Yunda, porque es un hombre sumamente inteligente, ¿no? Además de que es médico, sabe bastante. Una de las profesiones que están de primer mundo, ya eso está escrito, eso no lo digo yo, que son los más inteligentes, ¿verdad? De las personas, son los médicos y los abogados. Son las personas que son más rápidas de mente. Entonces, este señor de verdad que tiene lo suyo, incluso él quiere, ¿verdad?, colocar, lo que pasa es que no están las condiciones todavía, pero él tiene entre sus proyectos, para que lo vayan sabiendo, es que la economía de Ecuador debería de funcionar de lunes a domingo, y es verdad, porque usted entonces los domingos prácticamente ya a las 10 de la noche, de lunes a domingo, a las 10 ya no hay vida. Se supone que a las 10 de la noche es donde comienza el mundo, la noche, ¿verdad? Y entonces debería de haber productividad, no solamente para ir a las discotecas, ¿no? Porque eso sí hay un rato, pero sino también en las empresas, es decir, que las empresas sean productivas y que tengan su capital de talento humano, ¿verdad? Que son las personas que van a trabajar en equipo, ¿verdad? Para que puedan cubrir esos varios horarios. Lo otro es, jóvenes, que también lo dijimos anoche, yo simplemente estoy, es como cerrando este capítulo, y voy a hablar hasta un rato para ir dando paso a los amigos, que se vayan preparando, ¿no? Es algo sencillo, que lo hagan así como lo hago yo. Es que la tierra es, como les digo ya, es un templo. El problema está es que hemos olvidado que ella es un templo. ¿Ah? ¿Cuántas personas? Una de las cosas que me impresiona mucho a mí acá, porque aquí es donde yo vivo, pues en este momento. Bueno, yo tengo ya un año y tanto. Y les voy a decir, ¿cómo es posible que si ustedes salen a la calle, ¿verdad? Nosotros mismos somos inconscientes, de verdad. Usted ve que la gente lanza esas fundas, ¿verdad? Habiendo los basureros allí tan bonitos que los tienen aquí, porque donde yo he visto esos basureros aquí y en Colombia. Y entonces, ¿cómo es posible que la gente, no sé, por dejadez, vamos a llamarlo así, dejan las fundas en cualquier esquina y vienen los perros, que aquí hay otra cosa que eso es un problema, de verdad se lo digo, un problema sanitario. Lo que pasa es que no lo han visto así por ahora, pero es un problema sanitario de que cómo es posible que aquí haya tantos perros sin dueño, o de verdad, o les buscan un hogar a los perros, o van a ver qué se hace con esos perros, pero aquí hay 7, 8 perros, en un ratito usted consigue 8 perros solos que no tienen dueño, que están en la calle, incluso la otra vez agarraron a un señor, creo, aquí mismo fue, y fue terrible, ¿no? Porque nadie se atrevía a quitarle, los perros estaban rabiosos, pues, y agredieron al pobre señor. Bueno, lo otro es que así como suceden tantas cosas, entonces fíjense que dentro de la tierra nosotros hemos hecho mucho daño a nuestra tierra, a nuestro templo sagrado, porque ella es, sin querer queriendo, ¿verdad? Le hemos hecho daño. Ella, la tierra, ha sido tan generosa, jóvenes, con nosotros, que debemos cuidarla, cultivarla, y de nosotros depende el cambio, jóvenes, y más de ustedes, pues ya yo estoy vieja, pero en el cambio está en ustedes, porque ustedes van a tener hijos, y los que ya tienen hijos, y ustedes son jóvenes de esta generación que tienen que, cuando vean algo, a un acto no virtuoso,
incluso decirle a la gente con mucho respeto, señor, no haga eso, mire, usted está haciéndole daño a la madre tierra, nos está haciendo daño directamente a nosotros también. Recuerde que todo lo que le hacemos daño a la tierra, todo repercute en nosotros porque regresa a nosotros. El problema es que ojalá le regresara a esa persona inconsciente. La situación es que también nos afecta a nosotros, porque resulta que joven, y es allí donde quiero, porque hemos hablado mucho de economía, pero no hemos hablado de sociedad y me interesa. Hoy voy a hablar de sociedad. Y resulta que esas situaciones inapropiadas, ¿verdad? De dejar la basura afuera, allí, sin el basurero, sino en la funda, vienen los animales, destrozan esas bolsas porque andan buscando comida, ¿verdad? Eso genera enfermedades, porque además de traer más plagas, más virus, por supuesto, bacterias, trae enfermedades y además de que le quita lo bonito de la ciudad. Y como dice aquí el eslogan que me encanta mucho, yo amo, Ecuador ama la vida. Entonces, si amamos la vida, yo no sé, yo he visto desde un año para acá, he visto como que ha bajado, no sé si es en la zona sur que se nota más, porque yo vivo en la zona sur, pues, pero yo de la sur paso al norte, del norte paso acá, entonces son 2 horas que yo casi que voy a donde yo voy y vengo, ¿verdad? O 1 hora y media. Entonces, fíjense cómo la zona sur, ahí se ve más, pues, se ve la situación del basurero. Y lo que les quiero decir con esto, ¿verdad? Porque estamos hablando de la sociedad, es que será porque por falta de conciencia o realmente por educación. ¿Ah? Porque en la zona de sur siempre es de menos nivel de preparación, o sea, educativa. Entonces, allí hay que revisar eso también, jóvenes, y estar alerta, porque el comportamiento inadecuado de las personas que en sus acciones no virtuosas también nos dañan a nosotros. Y dejar desperdicios en la calle, ¿verdad? Tirar, pues, hay mucha gente que se compra una gaseosa y lo lanza en la calle y está comiendo, eso deberían de multarlo, de verdad que sí. Eso está multado, pero casi que no le hace caso. Entonces, fíjense cómo nuestros comportamientos inapropiados nos hacen daño directa e indirectamente. Entonces, nosotros como corresponsables directos de esta transformación social, debemos darle un cambio. Y el cambio está en la mente de nosotros mismos, empezando por nosotros y luego por el otro. Y parece mentira, jóvenes, ténganlo presente siempre, que quede algo de mí bonito en ustedes, que yo sé que ustedes son muy inteligentes. Una de las situaciones que ustedes tienen es el cambio se genera con el comportamiento de nosotros mismos, de nosotros como personas, pero también vamos sugestionando de una u otra manera al otro. A través de nuestro comportamiento, los otros modelan, ¿verdad? Lo que nosotros proyectamos a través de nuestra palabra y de nuestro actuar. Y lo otro es que cuando ustedes vean situaciones así, háganle llamado de atención, porque creo que lo más correcto. Bueno, y cuidar la tierra, porque ella nos da los recursos naturales, jóvenes. Y esos recursos naturales es donde nosotros estamos alimentándonos. Si dañamos la tierra con más fertilizantes, incluso por eso que se están eliminando los fertilizantes, porque estamos dañando la tierra, ya hemos dañado la capa de ozono, ¿verdad? Y por eso es las inundaciones, y por eso es que muchos países tienen sol que da miedo, que ya quema, incluso la otra vez, hace como 3 meses creo, los ecuatorianos estaban, porque aquí, por supuesto, aquí esto es un país, primero que está por encima del mar a 3.000 de altura, creo. Bueno, es bastante comparado a donde yo vengo. Pues. Lo otro es que el clima aquí es muy frío y entonces había calor, había una oleada de calor que todos lo sentimos, vamos a estar claros. Y la gente, los ecuatorianos, yo me río, porque ustedes en mi país es 42, más o menos 44 la temperatura. Y aquí estaban en veintitantos, casi en 20, por allí, un 20, y la gente estaba sofocada, y lógicamente tienen que estar, porque por la temperatura que ustedes manejan, que a veces hay una temperatura de 2 grados, 6 grados, 7 grados, incluso aquí ha llegado hasta 7 grados donde yo vivo. Entonces, ¿qué ocurre? Pero todas esas situaciones, yo no lo digo porque me reía de ello, ¿no? Sino porque todas estas situaciones que se han generado en la atmósfera, que han sido los cambios climáticos, no solamente aquí en Ecuador, sino a nivel mundial, nosotros somos culpables, jóvenes, así de corto. Bueno, lo otro es que el capital humano es muy importante, incluso ya los grandes países que ya lo sabían y los que no son tan desarrollados, que van en vía de desarrollo como ya están viendo pues, que el conocimiento es importante. Un país que no tenga tecnología, no tenga conocimiento, no tenga personal preparado, allí está perdiendo.
Bueno, saliendo de eso, ¿verdad? Que ya son las 9, qué bueno. Cuando una empresa necesita algún factor productivo de producción, como lo pueden observar en la lámina, acude a sus respectivos mercados, por supuesto. Todos los mercados, ¿verdad? De una u otra manera, jóvenes, están interconectados. ¿Por qué? Porque todas las materias primas que se necesitan para producir algún producto, ¿verdad? No lo tiene todo. Entonces, todos somos dependientes de los mercados productivos. Eso es importante que lo tengan presente. Y lo otro que en cada uno de estos mercados de factores productivos existe una oferta y una demanda que determinan un punto de equilibrio, por supuesto. Todo es un punto de equilibrio. E incluso yo me atrevería a decir que en estos momentos hemos perdido el equilibrio perfecto de la humanidad. Y por eso es que hay que pedir desde la fe, desde ese sentido de fe que cada uno de nosotros tenga, ¿verdad? Hay que pedir a nuestros dios o dioses que por favor se restablezca el equilibrio perdido de la humanidad, porque es culpa de nosotros. Eso no es gratis, tampoco les digo. Todo esto, fíjense cómo nosotros en una inconsciencia total, ¿verdad? Como nosotros en una inconsciencia total, como desde un caso que se llegó aquí a Ecuador, ¿verdad? De una ecuatoriana que ya eso se ha llevado, lo que corre la bola por allí es que hay más de 10.000 casos en toda la zona ecuatoriana. Entonces eso quiere decir que fue falta de conciencia, señores, porque no hay de otra. O sea, si usted sabe que viene ya contagiado, o por lo menos supo, el otro tenía que tomar las previsiones y así sucesivamente hasta llegar a disminuir los casos y lo que hicimos fue, incluso, miren, hubo casos de Guayaquil, porque yo conozco Guayaquil y me gusta mucho, pero no me gusta el calor. Uy, no, estuve allí 2 veces, no, me ofrecieron hasta un trabajo allá y no quise, y sentía que estaba como que allá arriba en el infierno. Entonces, wow, porque ya yo vengo de un país caliente, pero ya yo tengo un año y pico aquí, voy para 2 años, entonces, por supuesto que no me acostumbré al clima y yo vengo de Paquicha. En Paquicha, yo viví primero en Paquicha y en Paquicha el clima es más fuerte. Entonces, como ya unos chicos que estaban allí, que vivían, que son de la costa, que fueron a otras regiones que estaban por allí, que no son de Guayaquil, sino más allá, como Ibarra y otros, como ellos inconscientemente salían de su región, o no sé cómo le llaman aquí, de su provincia, ajá, y sin tapaboca y sin guante. Entonces, señores, fíjense, también se ve el comportamiento inapropiado dentro de esto que va, como le estoy diciendo, que no terminé la idea, de este distanciamiento que va a haber jóvenes, que parece ser que va a salir a partir de junio con las medidas de bioseguridad, pero eso implica que debemos tener un distanciamiento de 2 metros. La gente todavía, yo se lo digo porque yo lo hice allí en la Santa María, les decían 2 metros y la gente como que se molestaba. Y yo no entiendo por qué, porque están resguardando su seguridad. E incluso me tocó hacer la fila, ¿verdad?, para entrar allí al Merco, aquí en esta sur, centro sur, una cosa así se llama, para entrar al banco y la cola era kilométrica y tampoco la gente quería, o sea, yo hago los comentarios por eso, no querían respetar, o sea, el informe general, yo no estoy diciendo ecuatoriano, venezolano, extranjero, no, todo el que estaba allí, era mucho, eso era kilométrico la cola, y no estaban haciendo caso y los guardias tenían que regañarlos y decirle, por Dios, pero si usted sabe que le está diciendo que es para resguardar su seguridad, que debe haber un distanciamiento de 2 metros, haga caso. Pero a la gente no le gusta ese caso. Acuérdense que la gente le trabaja más la mente inconsciente que la mente consciente. Bueno, los otros jóvenes, para salir de la conciencia, vamos a los mercados de bienes, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la diferencia, para que me lo vayan diciendo, quiero que participen ahorita, voy a durar 10 minutos más y no hablo ya, hasta que intervengan los otros chicos. ¿Cuál es la diferencia? Que allí es donde quiero que los que van a participar, estos dos, ¿cuál es la diferencia entre mercados de bienes y mercados de factores? Yo se lo voy a explicar y ustedes lo explican con sus propias palabras. Bueno, vamos a leerlo primero y después lo explicamos. Dentro de los mercados de bienes son aquellos, o mejor dicho, los mercados de bienes son aquellos en los cuales se compran y se venden bienes y servicios. Más fácil no puede ser. ¿Por qué? Un concepto que está muy importante allí. Tengan cuidado con ese concepto. Son, ¿verdad? Mercados de bienes son aquellos en los cuales se compran y se venden. Esa es una canción. Se compra y se vende los bienes y servicios, exactamente, porque para eso son mercados de bienes, ¿verdad? O usted compra un servicio o
o un bien. Y ya anoche hablamos lo que es un bien y lo que es un servicio, ¿ok? Y que vamos a hablar de los servicios que me interesan mucho. El otro es el mercado de factores, ¿verdad? Como lo pueden observar allí, incluso en el vídeo de anoche lo vimos, que me gustó mucho ese vídeo, de donde los factores, ¿verdad? Los mercados de factores tienen que ver con, no voy a leer ese concepto porque está allí en la lámina, tienen que ver con la tierra, ¿verdad? Con el trabajo y el capital. Eso es importante que también lo tengan muy, pero muy presente. Bueno, lo otro es que entre los tipos de mercado, que también tienen que tenerlo presente, lo que van a hablar ahorita, así cortico con lo que yo estoy diciendo, tampoco es que se van a asustar. En los factores de tipos de mercado, ¿verdad? Tenemos los factores de productivos y vamos a hablar específicamente del capital, porque el capital es el que mueve el mundo. El mundo está movido por el dinero, parece mentira. Es el mayor pecado capital que hay, el dinero, porque sin dinero no tenemos vida, pero tampoco tenemos reconocimiento, no podemos tener hogar y chalala. O sea que el dinero es un elemento muy importante en la sociedad, parece mentira. Y cuando no había el dinero, la gente vivía mejor, qué increíble. Entonces allí hay un dilema, ¿no? De que al no haber el dinero, antes no había el dinero, porque no había la moneda como tal y la gente estaba organizada y también podían evolucionar tranquilamente, incluso evolucionar, porque antes, acuérdense que se hacía era el canje, ¿verdad? Cada una de las personas que tenía un producto lo comercializaba, pero no había la moneda. Solo Grecia tenía en aquel entonces la moneda. Y bueno, hablando del capital, ¿verdad? Vamos a revisar un momentico lo que hice la lámina y después yo les explico. El capital son los recursos económicos, por supuesto, lo que yo estoy diciendo. Dinero más dinero. Y las monedas más fuertes actualmente son, de verdad, las que ellos sepan, ¿no? Porque los chinos tienen su moneda y a nosotros nos han querido meter esa moneda, pero o sea, como que no tiene mucha fuerza a nivel comercial. Tenemos los euros, que son bien interesantes, el que maneja Londres, que ahorita no me acuerdo, y Estados Unidos, por supuesto, que es el dólar. Y el dólar mata todo, así de fácil. El dólar y el euro. Ese porque Estados Unidos controla la economía mundial. No digan que no, porque sí, sí la controla. Entonces, dentro de eso, Estados Unidos controla la economía mundial y, por supuesto, el dólar tiene mucho poder. Gracias a Dios ustedes lo tienen y yo también lo voy a tener. Gracias. Bueno, lo otro es que los recursos económicos productivos, producidos por la mano de mano de obra, que es otro aspecto importante, jóvenes, en los mercados. Sin la mano de obra no existe un mercado. Sin las ideas del hombre no existen los mercados, porque eso es realmente lo importante, esa mano de obra calificada, ¿verdad? Esa mano de obra no calificada y los profesionales de cada uno de los departamentos que son necesarios para el funcionamiento de una empresa o organización. Entonces eso es importante. Bueno, ya lo demás lo hablamos, pero allí en ese factor productivo también entra, ¿verdad? Como bienes, las maquinarias, que ya lo hemos dicho, las carreteras, que es muy importante, porque imagínense, si volvemos al año de la oscuridad, donde se andaban era en esas carreteras, baldías, y además de eso, en carreta, wow, con caballo, la cosa era bien difícil. Ahorita, gracias a la evolución, ¿verdad? Que se dio en la revolución industrial, que se dio, empezó en Inglaterra, gracias a Dios, ya tenemos como los medios de transporte que son muy importantes, ¿verdad? Y es un servicio público. Y bueno, tenemos todo lo que tiene que ver con las herramientas que se necesitan para funcionar. Bueno, y lo otro es que dentro de esto, ¿verdad? Los mercados tenemos aquí, en esta lámina, como lo pueden observar acá abajo, que lo estoy marcando, tenemos los tipos de mercado. Existen varios, ¿verdad? Que son el industrial, por supuesto, el mundo industrial, jóvenes, eso es un mundo. El mundo industrial es el capitalismo, conjuntamente con los bancarios, acuérdense, con los dueños de los bancos. Entonces, el mundo industrial mueve la economía mundial, la mueve, y ellos son que de una u otra manera tienen el poder económico. Los revendedores también entran en ese tipo de mercado y los revendedores también hacen mucho, pero mucho daño, porque si el revendedor, claro, acuérdese, usted compra un producto y para sacarle el capital tiene que ponerle el precio que usted, ¿verdad? Que usted invirtió, pero es que hay gente que no solamente es que quieren ganar un porcentaje que debería ser, sino que quieren ganar más de lo que le costó, por decir, un 100%. Entonces allí también, ¿ven? Es falta de conciencia. Y lo otro, bueno, tenemos los mercados institucionales, por supuesto, todo lo que tiene que ver con bienes y servicios, que ya eso lo hemos hablado más que mucho,
o sea, en varias oportunidades, mejor dicho. Bueno, lo otro es que el servicio público, les voy a dejar esto porque lo copié así, porque no encontraba una lámina bonita allí, pues yo lo busco en internet para no estar haciendo, ¿no? Para que me rinda el tiempo. Bueno, el servicio público tiene una cuestión que ahí se los dejo en amarillo para que lo lean, no voy a hablar de ello porque el servicio público. Ahora bien, voy a hablar hasta un ratico más para darle paso a todos, porque hoy van a participar. Fíjense, vamos a hablar de los servicios públicos porque allí es donde quiero que hacerle énfasis hoy. Fíjense que yo les traigo aquí esta lámina que la hice hoy, específicamente porque me interesa mucho lo que son los servicios públicos de Ecuador. Y entre los servicios públicos que tiene Ecuador, que son muchos, tenemos el primero es el de salud, ¿verdad? Aquí hay, ya yo se lo dije también, instituciones de salud sumamente importantes, pero, que nunca falta un pero, hay algunas provincias que también tienen carencias, si ustedes se ponen a ver, carencia de servicios, incluso se lo digo porque yo conozco muchos médicos, odontólogos, enfermeros, que están haciendo la área rural acá, ¿verdad? Porque uno cuando viene de otro país tiene que, además de, bueno, depende de la profesión, en el caso de los odontólogos, enfermeras y médicos, tienen que hacer la ruralidad, pagar ese año acá. Entonces, en esa situación, ellos están haciéndolo, ¿verdad? Y lo mandan, trabajan 15 días sí, 15 días no, para que sepan, ¿no? Entonces, y yo se lo digo porque yo soy del área de la salud. Bueno, entonces ellos van a esas provincias alejadas, donde, bueno, las Amazonías, y vaya usted a saber hacia dónde los mandan, que son días de día. Y entonces ellos allí ven, ¿verdad? En zonas rurales donde el sector de salud está, un servicio público está deficiente, pero eso le pertenece, ¿verdad? Eso tiene una gran responsabilidad, tanto el Estado, porque el Estado es el que tiene que garantizar constitucionalmente, administrativamente, jurídicamente, tiene que responder por la seguridad, por la educación, esos son los derechos humanos, porque eso está establecido desde el año 1948, jóvenes, cuando o sea, la UNESCO, no la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas estableció los derechos humanos en el año 1948 para, ¿verdad?, que se establecieran como los primeros derechos la libertad, la educación, la seguridad, ¿verdad?, que usted tenga seguridad, y lo otro es el derecho a la salud, que es muy importante. Pero fíjense una cosa, en el derecho a la salud, jóvenes, no solamente implica para la sociedad, por eso es que estamos hablando de la estructura social y funcional de nuestras sociedades, a nivel de salud, no solamente debería ser solamente la atención curativa, sino la preventiva. Y es allí que aquí entraría, ¿verdad?, lo que es el consumo de agua potable. Todas las comunidades deberían de tener agua potable. Incluso estaba leyendo la otra vez que en Guayaquil hay unas zonas, ¿verdad?, cuando llegan esos camiones cistérnicos, bueno, no les llega ni agua, para empezar por ahí, y tienen que comprar el agua potable y allí a veces abusan y el agua potable se lo venden muy costoso. Bueno, eso ya estoy hablando de las áreas, de las zonas rurales, porque en el propio Guayaquil no, todo es más costoso, sí, sí se lo puedo decir. Allá un pasaje vale, si aquí vale 25 y uno se queja, allá vale 35 y todo es un poco más caro. Entonces, por eso es que yo amo mi zona sur. Bueno, y hablando de la atención primaria sanitaria que debería existir, porque eso es un primer mundo, que un primer mundo como Estados Unidos disfrazado, ¿no? Porque ellos son primer mundo, otros países, pero ellos nos dan la atención primaria gratuita y eso debería ser gratuito. Entonces, como un servicio público, allí debería de existir la asistencia a la odontología, ¿verdad? Que aquí es costoso. La asistencia, ¿verdad?, a una consulta preventiva, ya sea de traumatología o alguna estomología, qué sé yo, de cualquiera que la persona necesite, que sea atención primaria. Todo lo que tiene que ser atención primaria es todo lo que no tiene que ser curativo, es decir, que no necesita la gente estar enferma para ir al médico. Incluso debería ser ontología, psicología, psiquiatría, todo lo que tiene que ver con el bienestar del hombre. Eso implica un servicio público de primer mundo, desarrollado y no disfrazado como Estados Unidos, que no le da, e incluso hay instituciones en Estados Unidos que usted puede estar muy enfermo y si no pagó el seguro, a usted no le hacen los exámenes y mucho menos lo atiende el médico. Bueno, por lo menos eso hasta lo último que yo supe de Estados Unidos, porque yo no sé muy,
no me llama mucho la atención Estados Unidos. Entonces, bueno, fíjense cómo esta situación de la salud, ¿verdad? De lo que es la atención sanitaria es tan importante, jóvenes. ¿Por qué? Porque la atención primaria, ¿verdad? Nos haría por lo menos estar siempre, cada 6 meses por lo menos, debería ser un control médico, un control una batería de exámenes que fueran gratuitos, no que usted tenga que desembolsar ese dinero, pero eso no está dentro de las políticas, pues, o sea, sí, sí lo han considerado algunos presidentes, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre? O sea, a nivel mundial estoy hablando, pero el problema es que es muy agarrado por los pelos, por decir, porque ponen el establecimiento, ¿verdad?, de la atención primaria y cuando usted va allá no hay nada. Entonces, y si va, los médicos ahí tienen como 100 pacientes, o sea, no es una cuestión organizada, no administrativamente no es operativa, así de cortico. Entonces, bueno, eso por una parte para que vayan ustedes escuchando y después me digan y me comenten, por supuesto, ya yo les voy a dar el paso. Lo otro es el servicio público de policía. ¿No? ¿Cómo está aquí, en el caso de Ecuador, el servicio de policía, sobre todo en la Marín? ¡Wow! Provoca, ¿no? Yo cada vez que voy a la Marín, a mí me enamora ese sitio. yo me he recorrido algunos sitios aquí definitivamente. Y en esta Marín, los policías me llaman mucho la atención, porque yo soy muy observadora y yo soy crítica, pues por supuesto. En algunas cosas ya ni siquiera quiero hacer comentarios de ningún tipo, incluso tengo un cierre mágico en mi boca. Entonces, fíjense lo siguiente, que los policías, yo lo que observo allá es que ellos eso la pasan chateando en ese teléfono y muy bonitos ellos, porque están muy bonitos, entonces jóvenes también, y pasan de aquí a allá y de allá a allá, y usted no se puede descuidar porque le quitan la cartera en un segundo, la billetera, y eso es una locura, esa es la María. Entonces, bueno, es una zona alta, roja, pues peligrosa, de alta eh, de alto, ¿cómo se dice? Bueno, delictivo. Entonces, fíjense cómo la policía, bueno, también ocupa un servicio público importante que también tiene mucho que ver con el sueldo y salario, ¿verdad? Con ese nivel de conciencia, jóvenes, porque acuérdense que la conciencia, como dice un actor, ¿y qué es la conciencia? Bueno, yo Betty Alejo, desde mi punto de vista, es cuando usted se mira al espejo de su propia alma, cuando usted se para al espejo y usted se mira dentro de sí y usted es consciente de lo que está diciendo, de lo que está pensando, de lo que está actuando, usted se hizo consciente. Y en conciencia social es cuando usted, en esas acciones virtuosas, el dolor del otro le importa bastante en una gestión de solidaridad y hacia el bienestar común. Entonces, fíjense cómo los policías, ahora que les voy a decir algo, el papel de ser policía es un honor para empezar y deberían de resguardar la seguridad de cualquier ciudadano, desde 0 años hasta 1000 años. Deben resguardar y además de eso, el problema que tienen es los sueldos y salarios, que es uno de los elementos que ya está establecido, pues, de que influye en el comportamiento de las personas porque desmotiva o motiva a la persona. Pero bueno, indiscutiblemente del dinero, que es el dinero, ¿verdad? Que es una parte importante, usted cuando asume un compromiso de ser profesional tiene que dar lo mejor de usted. Es decir, si cobra menos, cobra más, usted tiene que dar lo mejor de sí, porque para eso se comprometió. Bueno, lo otro es que estos policías, ¿verdad? Bueno, en esto también es que ellos no tienen de verdad a veces el alcance, ¿verdad? Para cubrir todo ese resguarde de la población. Allí, ustedes como son ecuatorianos me dirán si están de acuerdo o no con lo que yo estoy diciendo. El otro papel aquí son las enfermeras y los médicos, las enfermeras, médicos, todo el sector salud, pero lo importante es la enfermera y el médico, porque los demás también son importantes, pero los que están en cara 24/7 con el paciente es el médico y la enfermera. También, bueno, además de que, bueno, aquí se me ha impresionado a mí muchísimo, porque aquí una enfermera gana $1,200, $1,400, y está bien importante. O sea, el sueldo comparado con otro, por lo menos con mi país, es una locura. Entonces, bueno, pero allí viene lo del pero, de que también como en enfermería y en la parte de salud hay un problemón, que es que es mucha la población a quien tiene uno que atender y cuando llega el momento, ¿verdad?, de que uno lo quiere hacer perfecto, de verdad que cuesta arriba porque son muchos los pacientes. O sea, hay poco personal para la cantidad de pacientes, lo que les quiero decir. Incluso yo les puedo decir muy bien que aquí estaba viendo, por lo menos el hospital militar, que yo he estado allí, y otros y otros y otros. Bueno, ahí hay una calidad de servicio impresionante, me gustó muchísimo, además de que está equipado al 2000%, hay un personal bien interesante, pero no sé si es porque es militar, pero
cómo trabajan esas chicas, lo que les quiero decir, desde que llegan hasta que se van, no tienen un descanso de un minuto. Entonces, de una u otra manera, quizás, ¿verdad? Eso también es uno de los factores que la gente se va cansando. Acuérdense que esos son profesiones que más tarde o más temprano la gente sale bien enferma, porque tiene un exceso de trabajo, de estrés y charala. Lo otro es que les traigo aquí, por supuesto, los camioncitos de los basureros, o sea, del que recoge la basura. Este camioncito, bueno, allí se los pongo para que ustedes hablen, digan que cómo está el servicio público de eso. Aquí, por lo menos donde yo vivo, en la zona sur, yo camino para ir hasta allá a llevar la basura, pero yo la acumulo toda la semana. Pero me gusta porque tienen estos basureros que son hermosos y simplemente, bueno, la gente tiene que cuidarlo también. Pero no entiendo por qué lo dejan afuera. Y lo otro, jóvenes, es el agua. El agua en esta zona por lo menos en la zona, acuérdense que la zona del sur de Ecuador se ha ido poblando, porque en un principio, ¿verdad? La zona norte es la que existía, pues. Se lo digo, pues yo trabajé con una señora aquí que es ecuatoriana y me comentó todo, me narró pues la historia de cómo era Ecuador en sus entonces 1900. Y ella me dice, porque ella vivió allí, pues ya tiene casi 100 años esa señora. Bueno, ella se recuerda de todo eso. Dice que Ecuador era una parte solamente. Incluso esta zona sur es que ahorita que se está poblando. Estoy diciendo ahorita de unos 50 años, de 40 años. Pero que lo bueno que se está poblando y que la zona sur tiene un futuro impresionante que quizás supera el norte. Pero ¿qué ocurre? Viene el problema de que como ha sido, ¿verdad?, demasiada población, el agua en algunos momentos tiene niveles de escasez, ¿verdad? Y también, bueno, ese es uno de los problemas que se podría tomar en consideración acá. Lo otro es que, bueno, la electricidad aquí es buena porque nunca he visto que se vaya la luz, por lo menos en mi zona no se ha ido, gracias a Dios. Y lo del internet, maravilloso. Llueve aquí y nunca se cae, gracias a Dios. Entonces lo otro es otro servicio público, jóvenes, porque hay miles, pero yo para que se recuerden lo más importante y lo reflexionen, es el 911. El 911, aló, ajá, vuelve a llamar porque o se le cae la llamada o nunca, o si lo atienden, bueno, es una locura, ¿verdad? Pero el 911 debería estar 24/7 para responder el problema que usted tenga en el momento que necesite. No sé cómo será aquí, bueno, ya ustedes me comentarán. Y lo otro es la Defensoría del Pueblo, que es un servicio público jurídico administrativo muy importante, que todos tienen derecho a ser escuchados, a ser protegidos, a ser asesorado, por supuesto, y lógicamente si necesita un servicio jurídico que se lo tienen que dar, porque es un proceso jurídico administrativo. Bueno, eso me contarán ustedes cuál es la experiencia que ustedes tienen con estos servicios públicos. Y lo otro es, bueno, además de que en estos servicios públicos tenemos la mejor que tenemos que irse sensibilizando a la gente a ser personas en los servicios públicos. Bueno, aquí lo que pasa es que también me gustó mucho porque lo vi en el Seguro Social y allí cuando uno saca el RIF, aquí le llaman el NIC, aquí hay una maquinita donde usted evalúa al personal, eso me gustó bastante, ¿no? Porque uno le da la evaluación a la persona dependiendo de lo que lo evalúe, o sea, tu atención en ese servicio público. Pero en esos servicios públicos hay que tener mucho cuidado porque la gente, por ser un servicio público, generalmente tratan mal a las personas y no debería ser, porque el servicio público están del mismo nivel que el servicio privado. Y así debería ser en todos los sectores, llámese de salud, educativo, de agua, de algún servicio básico o una defensoría pública o un servicio de atención que usted quiere, ¿verdad? Con las mejores intenciones, recibir ese servicio público de manera abierta, ¿verdad? De que lo atiendan educadamente y que le resuelvan su situación. Incluso yo he visto aquí que lo han comentado, se llama el Centro Sur. En el Centro Sur, Quito Sur es la broma, en el Quito Sur las colas, la gente llega, hace la cola desde temprano, así la fila para pagar el recibo del agua y duran hasta 4, 5, 6 horas. Señor, por favor, es un servicio público, pero tampoco usted está pagando, ¿entiende? O sea, es allí donde yo los quiero llevar a un proceso de reflexión. Fíjense que los he ido llevando de una cosa a la otra, muy,
muy fluidamente para que me entiendan, ¿verdad? De que los servicios públicos tienen una relevancia tan importante en una economía de primer orden, ¿verdad? Porque una persona que ha sido capacitada, que está allí frente a una responsabilidad de atender a un público, primero debería de hacerlo de una manera cordial y lo otro, y en empatía. Y lo otro es que los servicios públicos no deberían de abusar del tiempo de las personas. ¿Por qué? Porque el tiempo del otro también vale. Entonces usted va a perder 4 y 3 horas, ¿no? Y eso, aquí hay críticas de 4 o 5 horas que la gente ni siquiera quiere ir a la defensoría porque son años que para que le den una respuesta. Eso es un servicio que hay que revisar. Y eso tiene mucho que ver con el alcalde, con los concejales y por supuesto con el gobierno, que es el jefe de Estado que debería estar. El problema, jóvenes, de los políticos en forma general, sin criticar a ninguno, porque yo respeto todo eso y no quiero hacer comentarios de ninguno de esos, es que el problema es que los políticos cuando llegan al poder, y yo no sé, eso pasa en el mundo entero, se enclaustran en un recinto y no vuelven a salir más nunca a hablar con su pueblo, con su gente, con las personas, con el campesino, con la madre, con la señora que está en la calle. Se les olvidó que gracias a esta persona fue que llegaron al poder. Y por eso es que al final no vuelven a repetir, y si repiten es porque tienen mucho dinero. Parece que los políticos también llegan a ser presidentes o gobernantes de cualquier estrato por nivel, es por el dinero. Acuérdense que el poder del dinero mueve el mundo, así de corto. Y lo otro, para cerrar mi intervención y escuchar a mis estimados estudiantes, ¿verdad? Porque dije que va a ser participativa esta clase, es los servicios de transporte, y les traje su transporte azul, que me encantan los transportes azul, pero allí también hay un pero que lo veo mucho y es con la seguridad. Usted se monta en esos autobuses azules, ¿verdad? Igual en los troles, ecovías, y allí es como que si no hubiese nada. Usted está amparado por Dios Padre y del Espíritu Santo, y con tanta movilización que hay ahorita de migrantes y no migrantes, y los ecuatorianos incluso, que vienen de Guayaquil, que tienen la fama que tienen porque se la ganaron a pulso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que los policías casi siempre brillan por su ausencia? O sea, de verdad preocupa muchísimo, y sobre todo cuando uno regresa, perdón, de noche, ¿verdad? Que viene por allí, que viene más vacío el transporte, da miedo, de verdad. Entonces se los digo porque a mí me ha tocado de venirme de la raíl y he llegado aquí casi a las 11:30, 2. Entonces les digo que esa situación también, o sea, hay que pensarla, replantearla y tomar unas nuevas estrategias. Y son ustedes, jóvenes, que a lo mejor hoy no aspiran a ser alcaldes, ni concejales, ni gobernantes, y a lo mejor terminan siendo. Lo que les quiero decir, jóvenes, que dentro de nosotros, dentro de nuestro comportamiento, dentro de nuestro pensar, expresar y actuar, está el cambio. Solo nosotros podemos lograr el cambio si nos los proponemos, pero tenemos que cada uno de nosotros colocar un granito de arena, integrarnos como una sola familia para poder dar respuestas a todos estos problemas. Porque de nada vale, y eso lo he visto yo en los economistas, en los grandes políticos, contrarios, adictos, no, no sé cómo se llama, pues, los grandes empresarios, los grandes, todo el mundo, pues, habla y el chalala, puro para criticar y criticar y no buscan las soluciones. La solución está dentro de nosotros, como un cambio de mentalidad y, por supuesto, un cambio de pensar y de actuar. Bueno, jóvenes, doy espacio, son las 9:26, para escuchar los comentarios. Quiero escuchar sus comentarios, qué les pareció, qué dicen. ¿Me entendieron? ¿Está claro? ¿Está oscuro? Ok. Sí, profe, sí está claro. ¿Qué opinan? Díganme. Sobre los servicios públicos, dejo la lámina para que opinen. Quiero escucharlos a todos, uno por uno. Vamos, uno por uno para que sea participativa la clase. Acuérdense, yo sé que estoy cansado, pero igual. Bueno, Ajá. bueno, profe, en cuanto a los servicios públicos, yo puedo decir que, en cuanto al 911, por ahí quería ir, que bueno, antes de esta cuarentena yo sabía viajar bastante para Santo Domingo, y si es que había un accidente o algo, era como que sí llamábamos al 911, pero era como que ya habían llamado a otras personas y ya estaban en camino. Eso era bastante eficiente de su parte, muy rápido. En Rápido, cuanto, ¿verdad? ajá, exacto. En cuanto a los servicios de agua, luz y teléfono, mediante sean sus pagos mensualmente, como ser dicho, o sea, como decir, puntuales,
sus servicios son excelentes. No tengo Ninguna queja, ninguna pues. queja. Ajá, Mm. sobre eso. ¿Y el Eso transporte? por mi lado. El transporte, sigue, claro, actúa nomás. Quítate. Sí, sí. Ajá. Ok, profe, iba a hablar ya. Lo siento. Ajá. Quería opinar sobre el transporte, porque en mi caso personal, yo vivo en la mitad del mundo, digamos, y me toca hacer transbordo. Entonces, digamos, tengo que bajarme en la estación de la feria y ahí es full. Por lo general, las estaciones están a reventar. Entonces hay mucha gente, no sé, después de por poco 20, media hora los buses, entonces y van repletos, entonces sí creo que debería mejorar un poco esa parte, porque no sé, es mucha aglomeración de gente y más sobre todo por la inseguridad, ¿no? Que hay, que roban y todo eso cuando hay mucha más gente, se empujan. Entonces, sí, en esa parte no es tan conveniente el transporte, diría yo, al menos aquí en Quito y en lo personal. Eso sobre el transporte. Y de ahí los otros servicios, agua, luz, teléfono, creo que sí, va bien. Un poco el internet que ofrece el Estado, Senetel, lo que es así, un poco lento, tal vez las interferencias no son tan buenas, entonces toca recurrir a otros proveedores como les Live y Punto.net así, que son mucho mejores. Eso, profe. Qué buena la intervención. Muy buenas. ¿Quién más, por favor? Siga. ¿Quién más? Incluso lo que tú dijiste Mire, ahorita. profe, yo Ajá, le quería decir, ajá. sí, perdón, sí, así, no te preocupes. Sí, no, habla tú y yo después agrego sobre el transporte. Ajá, Bueno, cuéntenme. no, iba a hablar sobre lo que es los contenedores de basura y lo de los carros, porque en sí, no todos los lugares los hay. Yo vivo en cambio lo que es en el centro, y en el centro por las calles que son a veces muy pequeñas, no permiten como está en la lámina que se transporte y siga habiendo lo que es el antiguo, se puede decir, el camión de basura del antiguo, el que todo el mundo saca, digamos, las basuras a la parte de las esquinas, como usted dijo, y tengo que esperar a que pase por los horarios que corresponden, porque a veces, o sea, no siempre los horarios son iguales. Igual, o sea, como dijeron mis compañeros, o sea, en la parte del bus, en la parte de lo que es en la marina también es full la gente de que viene del valle, del sur, y es como que el transbordo también de inseguridad es muy grande. Y muchas veces, no, los mismos buses no frenan ni bien, sino hacen bajar a la pura a la gente o hace subir así. También porque que hay muchas partes también de como se podría decir, la parte de la policía metropolitana o la de la ATM, que ellos también, o sea, dependen de que los buses se muevan rápido o que no se queden y hacen también una congestión vehicular tremenda. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. El problema es que también a los policías, ¿verdad? Se les han dado otras responsabilidades que no tienen, no es competencia de ellos, pues. Y eso también los distrae, vamos a llamarlo así, de hacer otras funciones y no realizar las que les corresponden. Eso también es verdad. Solamente usted va a una hora pico, o sea, hora alta en la marina y usted se colapsa allí. Lo bueno que ustedes tienen es que tienen las dos partes, es decir, tienen el transporte que anda por tierra y tienen el ecovía, que eso ayuda mucho. Eso ha minorado. El problema con el transporte, que me parece que, aunque está muy bueno, sí, tienen razón, se colapsa, sobre todo cuando uno viene del norte para acá, a la hora, por decir, a la 1, a las 12 del mediodía, es un momento bien difícil. Pero porque Ecuador ha crecido muchísimo. Yo asumo que en este momento, ¿verdad? Que cuando inicia se canalice pues el sistema del metro, ya por lo menos la afluencia del transporte azul o del otro ya será
O sea, será menor, pues, porque habrá otros canales. Incluso el metro, eso es rapidito, eso es un ratico está usted en el sitio que corresponde. De aquí, que uno tarda casi 1 hora y media, en el caso de mi caso, pues en el Ecoví, ya usted va a durar media hora, porque como no está por tierra, sino por debajo, allí no hay problema, pues tendrá las paradas respectivas, pero no será nunca como esto, pues que duran tanto. Lo otro es que tú dijiste, lo de la seguridad, es verdad. Da hasta miedo, sí se lo digo, confieso, porque he visto cuando en la hora pico que llama, ¿verdad? La gente se aglomera. Incluso he visto como muchos les han sacado el teléfono, le sacan la billetera, porque la gente se queda allí, que eso también se ve, eso es cuestión cultural, que se lo están aplicando mucho, que cuando estamos en los ecovíos, en los troles, ¿verdad? La gente se queda en la entrada y no permite la afluencia de los que están más allá, no quieren caminar porque es para aglomerar y aprovechar el momento de sacarle las pertenencias a las personas. Terrible. Entonces sí, hay un problema ahorita porque también Ecuador ha crecido mucho, está creciendo, pero si ustedes se ponen a ver la parte del transporte inter, que es el que va, por decir, desde la Marina al Valle, no sé, o a otro, también es un buen transporte, pues. Incluso los que salen de aquí, de Quito, que usted va a Guayaquil, de verdad es una belleza. Son transportes de primer mundo, de verdad, con aire acondicionado, con todo, butacas espectaculares. Entonces sí, hay buen transporte. El problema es que ha colapsado el transporte local porque claro, ha crecido más y hay más habitantes también. Y eso, bueno, eso. Y cuando están los estudiantes, pues ni se diga. La cola son kilométricas, tiene razón. A mí también me ha pasado, no se cree. Pero bueno, uno viene casi que en el techo, pues, y uno se va acostumbrando. Al principio cuesta, pero después uno ya se familiariza, empieza a socializar. Bueno, ¿quién más quiere participar, por favor? Bueno, hablando de mientras piensan los otros, hay 2 chicos que iban a intervenir esta noche, ¿cierto? Yo les hago lo mismo que les hice a los primeros. Como sé que fue muy rápido anoche, les voy a decir que me disculpen para que queden en la exposición. ¿Quiénes eran para anotarlos aquí? Para la exposición del lunes, que les dé más tiempo de prepararse, pero ya no vamos a hablar de factores productivos, de mercado, ni chalala. Vamos a conversar ya para el próximo tema 5, ya vamos para la semana 5, que bueno, trabajarían con Producto Interno Bruto. Sí o sí, estas 2 personas que quedaron hoy, para que se preparen y hagan una exposición de unos 15 minutos. Y podemos compartir la pantalla y así hacen la presentación en PowerPoint. ¿Les parece? Listo, profe. No ¿Sí? hay problema. Bueno, mejor así. Sí, así me ayudan también a manejar ese tema. Bueno, lo otro, y empiezan ustedes, que quede claro, sí, yo solo hago la introducción y de ahí empiezan ustedes, porque el problema que yo tengo es que me animo muchísimo, pues quiero hacerlo en 20 minutos y no sé, como que empiezan a salir las ideas y quiero darle todo mi conocimiento. Entonces, bueno, por allí. Bueno, ¿quién más quiere participar, jóvenes? Unos 2 más para que entremos los ejercicios, que quedan 2 más para 4 minutos, harían 2 minutos cada uno, para que hagamos los 3 ejercicios. A ver, ¿están cansados, jóvenes? ¿Dónde estará? Tengo que mencionarlos, ¿verdad? ¿Dónde estará Juan Carlos, Paul, Andrés? Juan creo que ya Estoy, participó. profe. Ajá, bueno, ¿y qué van a decir ustedes? Que hagan un comentario sobre los servicios públicos. Sobre este tema. Y claro, los servicios. A ver, yo soy Juan Pérez. Juan Pérez, ¿verdad? Eh, sí, o sea, de los servicios públicos considero que el agua aquí es excelente. Tenemos una fuente y no me quejo con eso. Tenemos garantizado aquí la ciudad para muchos años. El tema eléctrico creo que igual. No ha habido ningún problema últimamente en los últimos años. Entonces tampoco. El tema de internet también ha avanzado mucho y creo que hasta CNT ha estado mejorando un poquito porque sí era un poco fatal ahí. El tema del transporte es una problemática que se tiene creo que todas las ciudades. El tema del mal servicio radica en la superpoblación.
Es algo que se les va de las manos incluso a las alcaldías, porque siempre la gente les reclama a ellos que hagan algo por eso, por el transporte, pero se convierte en algo insostenible porque ya es demasiadas personas que se transportan de un punto A a un punto B demasiado lejano. Lo que indican es que traten de trabajar y en sus sectores, de estudiar y todo en sus sectores para evitar ese tipo de aglomeraciones. Personalmente, creo que el sistema de transporte acá en Quito, especialmente hablo de Quito, es, es excelente. Y hay veces que a mí me han dicho, no, ¿cómo vas a decir eso? Yo lo digo es porque, por ejemplo, Guayaquil vale 30 centavos, vale 5 centavos más, y las unidades son terribles allá. Y aparte que ella tiene más riesgo que le roben y le maten, no solo que le asalten. Entonces, ahí a la calidad del transporte, o sea, son unas unidades muy viejas allá y pequeñas, son diminutas, asientos muy, o sea, muy feos, es así. Yo, ese es mi criterio con respecto al transporte allá. El único transporte que funciona allá para mí es la Metrovía. Ese transporte funciona igual que acá, que el trole sería. Por ejemplo, también he tenido yo la oportunidad de estar en otras ciudades. Por ejemplo, si comparamos Quito con Lima, Quito es extremadamente superior. Yo también antes criticaba mucho el transporte de Quito, pero cuando uno tiene la experiencia de vivir otras realidades, o sea, Quito está unos 10 años adelante que el transporte de Lima. Lima es una cosa increíble, es un Ecuador hace 15 años. Buses viejos, combis, el pasaje allá vale $1, y tomando en cuenta que allá ganan 3 veces menos que en Ecuador por la diferencia de la moneda. Entonces, de ahí ya vemos, no, mal, y la gente está acostumbrada a pagar más y tener menos allá. En Bogotá también tuve la oportunidad de estar. En Bogotá es el mismo problema de Quito, es súper poblado. Allá tienen un mejor transporte, pero igual es mucho más caro el pasaje, porque no hay subsidios de la gasolina tampoco. Allá también ganan menos, y entonces ese es el problema medio en común que se tiene. Y, por ejemplo, también he tenido la oportunidad de estar en Medellín. Ahí en esa ciudad, su transporte premium es el metro. Es la única ciudad de Colombia que tiene metro y lo tienen perfecto y esa es su arteria principal, porque los buses de allá tampoco es que me gustaron mucho, no son buses diminutos, medios incómodos, no, el metro sí es como si su transporte premium ahí no tendría que, incluso ellos han apuntado a mejorar su metro, a tenerlo en muy buen estado, y también ellos han apuntado a integrar eso un sistema de teleféricos que tienen allá para subir a las partes más altas de esta ciudad, y llegan muy bien porque el metro dentro del mismo circuito del metro se conecta. Entonces creo que en ese país la ciudad o sea, que tiene más avanzado su transporte, Yin, a pesar que no es la capital. Entonces, la conclusión mía en este tiempo que he tenido esas experiencias, Quito creo que está muy bien con su transporte. Sabemos que tiene problemas, pero si comparamos con las otras realidades, estamos bien. E incluso se viene el metro acá y con eso vamos a subir incluso a una mejor categoría. Ese es mi criterio. Gracias. Excelente, de verdad te lo digo. Así es, porque por lo menos tú te fuiste a Medellín, que es un país, bueno, Medellín es un país, una región, vamos a llamarlo así, una provincia, no sé cómo será, una ciudad, es una ciudad, ya es una ciudad, muy desarrollada y Bogotá ni se diga, pero el problema de Bogotá es que Colombia tiene un problema con la gasolina y la gasolina ya es muy costosa. Eso está muy bien lo que tú dijiste. Incluso, bueno, Perú no lo conozco, pero sí sé que la moneda de ellos no es fuerte porque ellos ganan en soles. Y por supuesto que la diferencia entre soles y dólar no les llega a ningún momento, sí. Y pienso que Ecuador, de verdad, es muy acertado tu respuesta, porque Ecuador es un país que está con miras, y lo sabemos, con miras a ser un país desarrollado. Yo creo que en 10 años Ecuador ha dado un cambio de aquí al dios de Zeus,
que es el Dios del cielo. ¿Por qué? Porque Ecuador ahorita le viene este sistema vial, ¿verdad? Nuevo, que es el metro. El metro es fabuloso y además de eso, bueno, les va a traer, o sea, va a traer más movilización en el buen sentido de que la gente se puede trasladar rapidito, porque el problema es eso también, que como aquí se colapsa, ¿verdad? Por la vía normal, los autobuses se colapsan mucho, ¿verdad? Cuando es hora las 12 o las 5 o las 6, entonces ya por lo menos con el metro la gente se puede movilizar más. Bien, bien importantes tus observaciones. Bueno, ya te noté tu punto. Bueno, lo otro es que, jóvenes, llegó el momento de recapitular, ¿verdad? Hemos hablado, me ha parecido muy interesante toda esta experiencia. Ya cuando nos hablen de factores de producción lo conocemos más que mucho. También hemos hablado de los bienes y servicios, hemos hablado de todo lo que es los servicios públicos, que es muy importante cuidarlo, porque esa es otra cosa, joven, el problema, ¿verdad? Recapitulando así cortico, el problema es que la gente no toma conciencia, no cuida lo que tiene. Y los servicios públicos, la gente o sea, no lo siente como parte de ellos. Entonces empiezan a deteriorar las cosas. Hay que cuidar, y sobre todo este metro, ¿verdad? Porque el metro siempre es los metros que yo he conocido, pues son metros son lujosos, hay que cuidar todo eso para que no lo dañen, para que la gente de verdad entienda y siembre conciencia de que dentro de los transportes no se debe comer, no se debe cargar ningún tipo de alimento ni de animales, porque eso daña todo lo que es el transporte. Bueno, por lo menos el metro, lo que estoy hablando, pues. Lo otro es, jóvenes, bueno, ya con respecto a lo que ha sido el trabajo, la tierra, el capital, la tecnología y el conocimiento. No podemos dejar de un lado el conocimiento y el talento humano, que es parte importante de un factor de producción en cualquier mundo. El talento humano y el conocimiento son dos elementos tan importante para la evolución del sistema económico de un país. Y por eso es que Ecuador va a evolucionar, porque incluso ya yo estaba viendo lo que hizo el CENESIC, que estaban dando todo lo que eran las informaciones, ¿verdad? Y ellos decían que estaban mandando a muchos, no a uno, a muchos profesionales a Estados Unidos, a México, que México es un país latino, es un país ya muy desarrollado, incluso súper poblado. Están mandando a países importantes para que se profesionalicen, se especialicen y traigan ese conocimiento, porque el conocimiento es parte del progreso de un sistema económico. Bueno, y lo otro es, vamos con los ejercicios, que nos quedan 15 minutos y nos alcanza. Bueno, jóvenes, el ejercicio de hoy. 3 ejercicios sencillos para que intervengan por cada ejercicio 3 personas, porque yo les voy poniendo puntos, pues. Ejercicio 1, actividad número 1. María es una persona sin trabajo fijo que vive en la zona sur de Quito, es mi vecina, ¿no? Con sus 3 hijos, uno de 12, 17 y uno de 29 años. Por tal motivo fue a la Defensoría del Pueblo para buscar asesoramiento jurídico, ya que su expareja no le colabora en la manutención de sus hijos. Además de que en reiteradas oportunidades su cónyuge le ha amenazado con agresiones verbales, ¿verdad? Porque ella quiere que le ayude, pues, económicamente, y algunos empujoncitos de vez en cuando la encuentra por ahí medio atravesadita, porque ella le reclama a grito. Entonces, las respuestas serían, jóvenes, ¿es un problema ético-moral? ¿Es falta de comunicación entre las dos parejas, o sea, entre las dos personas? ¿Es un problema económico, social, cultural? Ahí se me escondió la D. Es un indicador potencial de un factor estructural y funcional que repercutirá en la sociedad. ¿Cuáles serían las respuestas de esas 4 dos? Bueno, quito la pantalla esta para que lo observen, pues. La voy a colocar aquí, ¿ok? ¿Cuál sería la respuesta de es un problema ético-moral? ¿Falta de comunicación entre ellos? ¿Es un problema económico, social, cultural? ¿O es la D? ¿Es un indicador potencial de un factor estructural y funcional que repercutirá en la sociedad? A ver, ¿quién me contesta ese ejercicio? Así van a ser todas las clases. Profe, ¿solo hay una, Ajá. ¿solo hay una respuesta o son varias? 2.
Bueno, yo escogería la B, ¿La B? porque sí, porque todo hablando se resuelve. Ajá, falta de comunicación Ya, solo entre eso. los dos. ¿Y cuál otra escogerías Y tú? la A, ¿Es un problema ético-moral? Ajá. sí. Ok, dejémoslo allí. No te digo sí ni no. ¿Quién más, por favor? ¿Quién más quiere opinar? Vamos a ver. Zúñiga, que ella siempre da una respuesta. Y vamos, Juan Carlos, Cajas, ¿dónde está? Mm, Arias. A ver, yo diría que puede ser la C o la D, porque, o sea, dice que sus hijos ya tienen 12, 7 y 29 años. Ajá. En primer lugar, uno de sus hijos perfectamente ya puede estar trabajando y ayudar en la economía de su hogar, se podría decir, ¿no? Y, y pues también considero que es algo que o sea, repercutirá en la sociedad porque es algo que, o sea, considero que no se puede cambiar a menos que, se empiece desde cero, no sé cómo explicarlo en realidad. Siempre por A o B circunstancias se oye toda en la sociedad que porque le pide manutención, le amenaza, hay agresiones verbales, etcétera, etcétera. O sea que Entonces, es un problema sociocultural en realidad. ajá, es un problema sociocultural, ¿verdad? Tú tomas la C y la Sí. D, ¿verdad? Mm, sí. O sea que es un problema económico, social, cultural y es un indicador potencial de un factor estructural y funcional, ¿verdad? Ok, muy bien, muy bien. Vamos a ver otra persona para salir del dilema y darles la respuesta. ¿Quién más? Recuerden que cuando salgan estos tipos de ejercicios de resolución de problemas, jóvenes tienen que leer bien el enunciado, el contenido de la intención del mensaje. A ver, ¿qué más? ¿A dónde está Lady? Lady Velázquez. ¿Está por allí, Lady? Aquí presente, profe, es Verde Soto. Ah, bueno, dime. Bueno, yo creo que es la de que es un indicador potencial de un factor estructural y funcional que repercutirá en la sociedad. Bueno, yo creo que, bueno, es un problema entre pareja y tienen 2 hijos menores de edad. Esto es como que los niños piensan que eso está bien y a futuro pueden que también algo pase. O sea, no estoy diciendo que en todos los casos sea, pero es muy probable que los niños se crían con ese tipo de ver cómo el papá le trata a la mamá y así, y pensar que eso está bien. Yo, por mi lado, digo eso. Muy bien, ok. ¿Y el otro cuál sería? Esa es correcta y la respuesta que diste es muy acertada, igual que Zúñiga. Esa es. Ok, ¿y cuál es la otra de los tres que te queda de A y B, C? ¿Cuál le De seleccionarías tú? hecho, estaba bastante de acuerdo con mi compañera Melanie, Ajá, con la C y la D, de hecho. ajá, C y D. Ok, ok. Escuchemos a otra persona, por favor, que me haga salir del dilema, porque la D es. ¿Quién más, por favor? Uno más de esa. Puede ser ¿dónde está Arias? Leonardo. Arias. Sí, este, profe. Ok, ¿qué dices tú, Para mí Arias? sería también, o sea, está acertado lo que dijo mi compañero. También lo que es para mí es un problema también económico, sociocultural, porque, o sea, no, o sea, sí también podemos ver que vive con los 3 hijos y el uno, como dijo mi compañero, también puede trabajar. Pues sí, pero también no veo lo que, o sea, en sí, si algún problema puede que él tenga algún problema así para movilidad o cosas así. En la, o sea, el cónyuge o la esposa se deja manipular de lo que dice el marido, y es como aquí hay un refrán que dice, aunque pegue, mate, marido es. O sea, se puede decir que también, o sea, la Defensoría del Pueblo
no ayudaría en nada al tener que cuántos casos o cuántas denuncias de la nación podría tener. Ajá. O sea que tú te quedas con el D y ¿cuál es la otra? Tú te quedas con la letra D y ¿cuál es la Y la otra? C, La C, ¿verdad? Ok. Bueno, jóvenes, fíjense. Yo pienso que sí y que no, por lo siguiente. La D es un indicador potencial de un factor estructural y funcional que repercutirá en la sociedad, eso está correcto, porque sí, lógicamente, va a repercutir porque ya lo explicó muy bien esta chica, ¿verdad? La Lady. Pero, ¿por qué dejan de parte el problema ético-moral? ¿Por qué no lo tomaron en consideración? Es mi pregunta. Porque sí es un problema económico, social, cultural, por supuesto que eso es la cultura patriarca, ha pasado de generación en generación, ¿verdad? Donde el macho cavernícola es el que ha direccionado la familia, y eso lo entendemos, y culturalmente, pues, hay muchos hombres, no, varones que no toman en consideración la manutención de sus hijos, tuvieron sus hijos y se olvidaron, eso está bien. Pero ¿por qué nunca tomaron la opción? Ojo, no estoy diciendo que está mal ni está bien. ¿Por qué nunca tomaron el problema ético-moral ninguno de los 4 que participaron? A ver, ¿por qué? ¿Por qué no lo consideraron un problema ético-moral? ¿Por qué? o sea, en lo personal, profe, para mí, o sea, creo que no lo tomé por lo que ya decía, o sea, por lo cultural se puede decir, porque en lo cultural estaría lo ético y lo moral. O sea, en lo personal, no sé, creo que estoy equivocado al pensar eso, o sea, más la situación de lo que decía de la no colaboración de la manutención de sus hijos. Uh-huh. O sea, que tú dices que lo ético, lo moral está dentro de las costumbres, de las culturas, las creencias, ¿cierto? Sí, exactamente, porque casi la mayoría tú sabes que lo ético y lo moral también viene a veces mucho de las culturas que uno aprende de lo que te enseñan en la casa. Ah, No ajá, ajá. siempre, Sí, sigue, no sigue. siempre, pero no siempre, pero sí digamos, un 70% y el otro es con las amistades que también tú te juntes. Sí, porque como dices, o sea, con las personas que tú te juntes, o sea, también puedes que te dañes como no, pero ahí sí depende de cada quien, o sea, cada quien se daña si es que quiere, se puede decir. Sí. Ah, pero acuérdense que cuando Porque es que hablamos ya de... viene Uh-huh. de una situación. Exacto. No, Acuérdense que sí, sí, cuando, disculpe. sí, acuérdense que, muy bien, acuérdense que cuando hablamos de lo ético moral, lo ético son los principios de cómo deberían de direccionarse una acción en el actuar. Es decir, lo ético establece el cómo debería de comportarse una sociedad dentro de una estructura social. Eso es lo ético. Bueno, jóvenes, me parece muy bien, las 2 respuestas están súper correctas. Es la C y la D. Yo simplemente lo que me llamó la atención es que no lo tomaron en consideración, pues. Por eso que lo estoy diciendo. Bueno, la pregunta ejercicio práctico número 2. Luis llama a urgencias al 911 porque lo acaban de atracar unos motorizados, donde le quitaron su celular y la billetera con sus pertenencias, además de recibir maltrato físico, ¿verdad? Leve. Al comunicarse con dicho servicio público, las autoridades le recomendaron poner la denuncia por escrito, porque ese es el deber ser, y asistir a un establecimiento de salud para su respectiva revisión. Las respuestas serían, jóvenes, 2 personas nada más que participen. ¿Es un problema por falta de servicio público eficiente? ¿Es indicador de un factor de incremento delictivo? ¿Es un problema de déficit de personal de seguridad o es un problema económico? A ver, ¿cuáles serían esas respuestas de allí? 2 respuestas. 2 personas nada más que participen. Está facilito. A ver. Profe, diría que es la A y la C. Ajá. Es un problema por falta de servicio público eficiente porque prácticamente no le están ayudando diciendo que le van a cancelar las tarjetas, que se ve algo con los bancos. Y eso lo único que le están diciendo es que se dirija a tales partes
el mismo, o sea, o sea, ellos no están diciendo casi nada. Ajá. O sea, es un Ya por problema esa de parte. déficit de personal de seguridad, eso es correcto. Y la otra tú dices que es la A, es un problema por falta de servicio público eficiente. Y no se parece a esa C. No se le ven otra, ¿por qué no lo piensas? Sí, más o menos. Bueno, eso por mi parte ya lo pensaré. Ajá. ¿Quién otra persona diría la segunda respuesta? Ajá, Puede ser ajá, la D, ajá. porque, o sea, si no existiera un problema económico, la gente no tomaría la decisión de robar, pues porque tiene el suficiente dinero como para satisfacer sus necesidades. Excelente. De verdad que tú eres un amor. Tú aceptas toda esa respuesta. Vas a salir muy bien en esa resolución. Eso, mire, se lo estoy haciendo porque esos ejercicios valen 6 puntos, ¿oyeron? 3 y 3. Ahí tienen 6 puntos garantizados fácilmente. Bueno, jóvenes, me gustó muchísimo sus reflexiones. Vamos a hacer una conclusión de 1 minuto simplemente. Bueno, recuerden que nosotros, el tipo de sociedad que tenemos, todo está relacionado con el tipo de personas que tenemos, señores, así de sencillo. Cada quien tiene lo que se merece. Si nosotros somos personas inconscientes, tendremos una sociedad muy dormida, de mente inconsciente. En cambio, si somos gente, ciudadanos de primer mundo, donde estamos todos en conciencia social, por supuesto, cada uno de nosotros mantendrá esa integración, ¿verdad? Esa integración social, buscando siempre el bienestar común, porque las acciones virtuosas en esos principios éticos, morales, es todo lo que haga, lo que sea, lo que indique felicidad, el buen vivir, eso será acciones virtuosas. Lo contrario son acciones no virtuosas y, por supuesto, generan desintegración social. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Todo clarito? ¿Todo está bien? Hasta este momento, queda 1 minuto, jóvenes. Sí, profe, todo claro. Ay, gracias a Dios. Clarito como el agua, gracias a Dios. Bueno, son las 10 de la noche. Como sé que ustedes están cansados, yo también. Llegó el momento de despedirnos, no sin antes recordarles que hagan la tarea, ¿verdad? Y pónganse al día esta semana, hagan un esfuerzo, así como lo he dicho yo. Mire cómo cargo yo la cara ya, dedicada 24/7, 10 horas o 12 horas diarias para ponerme al día. Igual les digo a ustedes, pónganse al día, no dejen acumular sus tareas, por favor, para que todos salgan excelentes en esta asignatura. Que tengan muy buenas noches, descansen y gracias por su atención. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Gracias, profe. Linda Listo, noche. gracias, profe. Gracias, profe. Gracias a ustedes.